Bueno, yo les voy a hablar de la articulación de la muñeca. Esta se encuentra en el extremo distal del radio y el carpo. El extremo distal del radio y el disco articular de la articulación radiocubital inferior se articula con la fila proximal de huesos del carpo, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Los movimientos de esta articulación sería la flexión, la extensión, la aducción y aducción. También podemos realizar la pronación y supinación. El codo es la articulación que une el brazo y el antebrazo, conectando la parte distal del húmero con los extremos proximales del cúbito y el radio. Si bien morfológicamente el codo es una articulación única, está compuesta por tres articulaciones: húmero cubital, radio cubital y húmero radial. Estas poseen sus propias características, las cuales son: húmero cubital conecta el cúbito con el húmero, también este posibilita los movimientos de flexión y extensión. El radio cubital une el radio y el cúbito, asimismo permite los movimientos de pronación y supinación. Y finalmente, el húmero radial une la parte más extensa del hueso, que es convexa, con la cabeza del radio, que es cóncava. Además, permite realizar los movimientos de reflexión, extensión, pronación y supinación. Por otro lado, la cápsula articular rodea por completo la articulación del codo. Es más débil en la sección posterior y anterior. También presenta unos engrosamientos que limitan los movimientos de separación, aproximación, pronación y supinación. Esta tapiza por la membrana sinovial. La membrana sinovial tapiza la cápsula y se refleja en las tres formas humerales. Se continúa con la articulación radiounal proximal y forma un pliegue receso saxiforme bajo el ligamento anular. Músculo palmar menor. Tiene origen en la epitróclea. Su inserción es en el aponeurosis superficial de la muñeca y ligamento anular anterior del carpo, y su función es el flexor de la muñeca. Músculo palmar mayor. Tiene origen en la epitróclea. Su inserción es en la base del segundo metacarpiano y su función es el flexor principal de la muñeca, pero con tendencia a la abducción de esta. Músculo flexor largo superficial común de los dedos. Tiene origen en la epitróclea humeral. Su inserción es en 4 tendones que se separan después de pasar por la muñeca y van a los últimos 4 dedos. Su función es la flexión de la muñeca, flexión del metacarpofalángica y flexión de la interfalángica proximal. Músculo flexor largo profundo común de los dedos. Tiene origen en el tercio superior y cara anterior del cúbito. Su inserción es en la cara palmar de las falanges distales de los 4 dedos trifalángicos, caminando detrás del flexor superficial. Su función es la flexión de la muñeca, flexión metacarpofalángica, flexión interfalángica proximal y flexión interfalángica distal. Músculo extensor radial largo o primer radial. Tiene origen en la zona supracondílea del húmero. Su inserción es en la cara posterior de la base del segundo metacarpiano. Por tanto, va de atrás hacia adelante. Tiene una trayectoria no lineal y va sorteando el epicóndilo hasta dirigirse hacia adelante y después atrás. Su función es sobre el codo, es flexor, y sobre la muñeca es extensor y abductor. Músculo extensor radial corto o segundo radial. Tiene origen en el epicóndilo. Su inserción es en la cara posterior de la base del tercer metacarpiano y su función es extensor de la muñeca. Músculo cubital posterior. Tiene origen en el epicóndilo y borde posterior del cúbito. Cruza la cara
posterior del antebrazo. Su inserción es en la cara posterior de la base del quinto metacarpiano y su función es sobre la muñeca, es extensor y aductor. Coracoraquial. Su origen sería en el vértice de la apófisis coracoides, la inserción es en el cuerpo del húmero, la inervación es el nervio musculocutáneo y la acción sería flexión del antebrazo. Bíceps braquial. Su origen sería en la cabeza larga, en el tubérculo supraglenoide, la cabeza corta en el vértice de la apófisis coracoides. Su inserción sería en la tuberosidad del radio, la inervación el nervio musculocutáneo y la acción la flexión y supinación del antebrazo. Braquial. Se origina en la cara anterior del húmero y los tabiques intermusculares adyacentes. La inserción sería en la tuberosidad del cúbito, la inervación en el nervio musculocutáneo y la acción es un flexor del antebrazo. Tríceps braquial. El origen es en la cabeza larga en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, la cabeza lateral en la superficie posterior del húmero y la cabeza medial en la superficie posterior del húmero. La inserción sería en el olecranón, la inervación el nervio radial y la acción sería extensión del antebrazo, Pronador redondo. El pronador redondo, su origen sería en la cabeza del húmero, en el epicóndilo medial, su inserción en el cuerpo del radio, la inervación el nervio medial y la acción sería la pronación del antebrazo y también contribuye un poco a la flexión del Los nervios periféricos. Los nervios periféricos envían mensajes desde el cerebro y la médula espinal al resto del cuerpo, ayudándole a hacer cosas como sentir que los pies están fríos y mover los músculos para poder caminar. Los nervios son muy frágiles y se pueden dañar con facilidad, distorsionando así la capacidad de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Estos nervios están hechos de unas fibras llamadas axones. Hay 3 categorías de lesiones. La neuropraxia, que es el bloqueo fisiológico de la conducción del nervio con un axón sin una interrupción anatómica. La axonotmesis es la interrupción anatómica del axón con ninguna o parcial interrupción del sistema de tejido conector. Y la neurotmesis es la ruptura anatómica completa de ambos, el axón y todo el tejido conector alrededor. Las principales lesiones en miembro superior son: de nervio radial, la mano péndula o también llamada mano caída, que es cuando la mano está flácida, con incapacidad para realizar extensión del carpo y de las falanges proximales. Importante disminución de la fuerza de prehensión debido a que los extensores del carpo son agonistas de los flexores de los dedos. Incapacidad para realizar extensión y abducción del pulgar. Disminución de las sensaciones en la parte dorsal de la mano, principalmente en el área radial del primer espacio interdigital, y posible ausencia del reflejo tricipital y del pronador largo. Nervio mediano está la mano de predicador, que es cuando hay incapacidad de flexionar los dedos pulgar, índice y medio, y la mano suele presentarse con forma de mano de simio. Inactividad de la musculatura de la región tenar con incapacidad para el pulpejo del pulgar con los demás dedos. Debilidad de los flexores del carpo y pronadores. Disminución de las sensaciones en la cara palmar, además de la cara dorsal de las falanges terminales de los dedos índices y medio. De nervio cubital, la mano en garra. Esta aparece por la hiperextensión de las falanges proximales de los últimos 4 dedos y la flexión de las falanges distales. Incapacidad para realizar flexión de las metacarpofalángicas. Incapacidad para realizar aducción del pulgar y la mayor parte de movimientos del dedo meñique. Y disminución de las sensaciones en la cara cubital de la mano. Algunos síndromes por comprensión de los nervios serían: el nervio mediano. Son las más comunes y pueden presentarse en cualquier lugar del recorrido del nervio,
desde las raíces cervicales hasta su terminación en el carpo. Cuando el nervio se comprime a nivel del ligamento carpal transverso, nos encontramos con un síndrome de túnel del carpo, mientras que su comprensión bajo el codo, cuando atraviesa las dos divisiones del pronador redondo, corresponde a un síndrome del pronador redondo. El nervio cubital está sujeto a comprensión en el codo, donde atraviesa el canal óseo detrás de la epitróquea, ocasionando un síndrome de túnel cubital de aparición muy frecuente en beisbolistas. También puede ser comprimido a nivel del carpo en el síndrome del canal de Guyon. Desfiladero de los escalenos u opérculo torácico. El plexo braquial atraviesa los escalenos anterior, medio y posterior y sus respectivos desfiladeros denominados interescalénico, costoclavicular y retropectoral. En estos sitios pueden producirse comprensiones del paquete vasculonervioso, específicamente del plexo braquial en un 95% de los casos, produciendo afectación de los nervios que lo conforman.